dilo otra vez, dilo. Ácido base. Ya. Bueno, para entender el ácido base tienen que recordar que el pH normal es 7.4, ¿sí? Y que este sistema se encarga de mantenerlo absolutamente en equilibrio. ¿Ya? Pues hay un desequilibrio que puede ser agudo, pero siempre la cronicidad está compensada. ¿Ya? Y los márgenes vitales son de 6.8 a 7.8. Después de eso, ¿cierto?, empieza a haber muerte celular. Por lo tanto, es un valor crítico. Si ustedes lo piensan así. ¿Ya? Si hay diferencias de pH en los líquidos corporales, por ejemplo, el fluido cerebroespinal tiene un pH de 7.3 y la sangre tiene 7.4, y son pequeñas las diferencias que se dan. En la circulación fetal también es 7.3, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando vean enfermedades o fármacos, porque eso se convierte en trampas químicas. Recuerden ustedes que un ácido en un medio básico se disocia y una base en un medio ácido se disocia. ¿Ya? Entonces, esa es la característica. Me acabas de caer en el pie. Sí, ya mira. Ya. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de ácidos? ¿Qué ácidos tenemos? El principal, ¿cierto?, es el CO2. ¿Ya? Este se mantiene en concentración entre 40 y 45 mg de mercurio. ¿Y quien lo controla es la ventilación? Entonces, alteraciones de la ventilación van a generar cambios del pH asociado al CO2. La hipoventilación aumenta el CO2 y la hiperventilación lo disminuye. ¿Ya? Otra fuente de ácido, otro ácido que conozcamos. Ácido sulfúrico. ¿Ya? Y ese es común, ¿no? Eso es común, ¿o no? ¿De dónde viene el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico? ¿Del metabolismo de qué? ¿El metabolismo del ácido nucleico? Y ese pero lo neutralizamos en el hígado y lo convertimos en urea. Así que, ya, el ácido láctico, alguien lo nombró por ahí. ¿De dónde viene el ácido láctico? Metabolismo anaeróbico de la glucosa. ¿Y qué hacemos con él nosotros? ¿Qué hacemos con el ácido láctico? ¿En qué lo convertimos? En lactato. En definitiva, el lactato. ¿En qué lo convierte usted? ¿En? Bioquímica. Porque tú le puedes echar la culpa a una acidosis láctica. ¿Cuándo se produce acidosis láctica? ¿En el ejercicio? Cuando hacemos ejercicio, tú haces ejercicio y tu ácido láctico aumenta así. Llega a un pic que es como 12 y después tu cuerpo empieza a usar el ácido láctico. ¿Ya? Entonces, en sí, el ácido láctico no puede constituir por ejercicio una acidosis, porque si aumenta, tu cuerpo se fatiga y tú lo regulas después. O si no te fatigas, tú empiezas a usarlo como fuente energética. ¿Ya? Entonces eso es un error pensar que nosotros vamos a tener una acidosis láctica por ejercicio. ¿Ya? A lo más el músculo se va a fatigar y va a dejar te va a decir, oye, quédate tranquilo. ¿Sí? Pero si la acidosis láctica se produce por la hipoperfusión. Entonces, esa es la causa. La hipoperfusión, la falta de irrigación periférica y la falta de oxígeno periférico. Y eso va a generar una acidosis láctica. Eso sí, va a generar una acidosis láctica. ¿Ya? También hay una acidosis láctica provocada por el metabolismo bacteriano, profesor. El metabolismo bacteriano intestinal, que cuando hay, ¿cierto?, en situaciones de enfermedad autoinmunes, por ejemplo, que hay, cambia la permeabilidad intestinal, ¿ya? Puede eso constituir un trastorno ácido básico. Las enfermedades autoinmunes como el Crohn o la colitis ulcerativa, ¿cierto?, pueden provocar que la permeabilidad del intestino cambie y el metabolismo bacteriano que produce ácido láctico lo genera. Y lo otro, ¿cierto?, el alcohol, el consumo de alcohol.
también, ¿cierto?, puede generar un tipo de acidosis láctica, ¿ya? Pero esta es la primaria, esta es la secundaria, esta es la tercera causa. Cuéntame, ahí. La hipoperfusión se podría producir por una contracción sostenida de un músculo, por ejemplo, un ejercicio isométrico, donde se... Sí, pero te repito, el músculo después se relaja y ese ácido láctico lo utiliza tu hígado como fuente energética. ¿Ya? En cambio, la hipoperfusión generalizada en el shock, por ejemplo. En el shock, ahí hay hipoperfusión generalizada. Entonces, en el estado de shock hay una hipotensión, ¿sí?, que afecta el riego periférico, porque la sangre está secuestrada en el espacio periférico. Hay una vasodilatación generalizada. Entonces, por eso se genera hipotensión. ¿Ya? Ya. ¿Y otra fuente de ácidos? La cetoacidosis. ¿Ya? ¿Y por qué se produce en los cuerpos cetónicos? Cetoacidosis, ¿por qué se produce? El metabolismo incompleto de los ácidos grasos, ¿cierto? ¿Y cuándo se produce eso? Ah, entonces, la hipoglicemia ¿sí? Pero en los diabéticos le dan una cetoacidosis por hiperglicemia. Pero ¿cuál es el pero? Cuando no se usa la glucosa. Que los ácidos grasos, ¿cierto? Ustedes saben que se utilizan como fuente energética, ¿sí? ¿Y ahí en qué camino se encuentran ahí en esta parte? ¿Qué se forma a partir de un ácido graso? Energía. O sea, Tú tienes triglicéridos, ¿cierto?, en la sangre. El glicerol y los ácidos grasos lo utilizas como fuente energética, ¿sí? Ya, pero ¿cómo lo usamos, cómo lo transformamos en fuente energética? Esto requiere bioquímica, espero que sí. ¿Por la beta-oxidación? ¿Ya? Pero ¿cómo ocurre la beta-oxidación? ¿Qué hace con los ácidos grasos? ¿En qué los convierte? En acetil-CoA. Ya, pero ahí vamos mejor. ¿Y la acetil-CoA a dónde tiene que entrar? ¿Y para eso qué necesita? Oxígeno y ATP. Entonces, cuando las células no tienen suficiente energía, ese migra hacia la formación de cuerpos cetónicos. El acetil-CoA, ¿cierto?, en vez de convertirse en una fuente energética, entrar al ciclo de Krebs, ¿cierto?, se desvía y forma cuerpos cetónicos. Eso es. Entonces, para metabolizar la grasa, tú necesitas energía. Ya necesitas que la glucosa, ¿cierto?, entre a los tejidos y produzca energía. Un stock básico de energía. ¿Ya? Eso es un elemento clave, fundamental, que uno no domina a veces. No lo sabe, porque hay gente que hace ayuno para bajar de peso, y hace ayuno en ejercicio y un montón de cosas. Pero tú necesitas una fuente energética mínima para metabolizar la grasa. Así que necesitas comer. ¿Sí? Bueno. Pero, ¿por qué hipoglicemia? Entonces, y ahí la corregimos. Entonces, disminución de la glucosa celular, del aporte de glucosa a los tejidos. Y eso genera, ¿cierto?, que el acetil-CoA migra hacia la formación de cuerpos cetónicos. ¿Cuándo es por exceso de glucosa? No, porque en la diabetes, que también puede producir una cetoacidosis, y ahora la cetoacidosis puede ser provocada por ayuno en una persona sana. Tú no comes y cumples tus funciones diarias, ¿cierto? Y tu boca empieza a tener un sabor malo, ¿sí? Un sabor, incluso puede tener hasta aroma cetónico, el ayuno. Y eso, el ayuno produce los cuerpos cetónicos. Eso es una persona sana. En la diabetes, la glucosa no puede llegar a los tejidos porque no hay insulina para mover la glucosa a los tejidos. ¿Ya? Entonces, la glucosa está en la sangre, pero no está en los tejidos, donde la puedo utilizar. Por eso se produce la cetoacidosis en la diabetes. ¿Ya? Es como tener una casa llena de comida, pero no poder usarla. ¿Ya? Y por eso se produce
el problema, ¿cierto?, que inicial es la hiperosmolaridad provocada por la glucosa. ¿Ya? Y ahí la hiperosmolaridad tú la clasificas en con cetoacidosis o sin cetoacidosis. ¿Ya? Dependiendo de la situación que esté. Ya, pero esas son las tres principales fuentes. ¿Conocen otro tipo de acidosis? Que en la diabetes tú, Javiera, el problema principal es que no hay insulina o hay resistencia a la acción de la insulina. Entonces, tú no puedes mover la glucosa desde la sangre a los tejidos. Y recién acabamos de decir que yo necesito, para que la glucosa sea utilizada, necesito energía. Porque la mitocondria funciona con energía. ¿Sí? Entonces, tú necesitas un stock básico de glucosa. ¿Ya? Entonces, uno, ¿le gusta practicar deporte a usted? Ya, cuando uno practica deporte hay una cosa que es básica. Un stock de glucosa básico, que uno tiene que mantenerlo. Y eso mantiene el metabolismo de la grasa, que es la fuente energética principal en los deportes de resistencia. Eso mantiene el metabolismo de la grasa. Si este stock de glucosa cae, el metabolismo de la grasa cae y aumenta el metabolismo de las proteínas. Lo básico del ejercicio. Por eso que tú tienes que, por hora de ejercicio necesitas 100 gramos de glucosa, más sodio y potasio y agua, y 1 litro de agua. Eso es básico para hacer cualquier ejercicio. Se van a subir la montaña, a hacer trekking, 1 litro de agua, 500 miligramos de sodio, 20 miligramos de potasio y 100 gramos de glucosa por hora. Ahora esos geles hay que mirarlos porque algunos tienen 20, hay que tratar de conseguir unos que sean buenos. Los que venden aquí son malos. Hay unos que venden que tienen 100 gramos, 120 gramos y esos son buenos. ¿En qué se podría basar la tan conocida y creo que muchos teníamos ese concepto de que hacer ejercicio en ayunas era bueno para la grasa? Sí, pero eso requiere un periodo de adaptación. El ejercicio en ayuno o el ayuno requiere un periodo de adaptación. En el inicio del ayuno prolongado hay catabolismo proteico y por eso se produce el descenso de peso tan rápido. En el inicio sí, por eso que es adaptativo, es como tú haces, por ejemplo, al inicio haces 5 minutos, 10 minutos y vais subiendo los minutos de ejercicio para que tu cuerpo se adapte a utilizar la grasa como fuente energética. Pero al inicio siempre hay catabolismo proteico. Entonces yo hago ejercicio en ayuno, no soy el tipo más flaco del mundo. Yo hago ejercicio. Solo por 2 horas, 3 horas en la mañana. Y no soy el más esquelético del mundo. No es una proporción. Siempre hay catabolismo proteico. ¿Sí? Siempre. El metabolismo aeróbico de la grasa, ¿cierto? Se va ganando con el tiempo. Pero no se vuelve contraproducente si hay un desayuno post ejercicio en ayuno. No, porque tú te adaptás, pues. Yo estoy acostumbrado, o sea, hago ejercicio y si tomo desayuno me doy la guata. No como nada. ¿Hasta el almuerzo? ¿Ah? ¿Hasta el almuerzo? No, después como. La señora Gloria me malcría. Ya. Entonces, eso es fundamental. Ya, las bases. ¿Cuáles son las fuentes de bases? Bicarbonato. El bicarbonato. ¿Y de dónde obtenemos el bicarbonato? Ya, nombremos las bases del cuerpo. El bicarbonato es el principal, ¿cierto? Fosfato. Los fosfatos. Ya, este es el extracelular. Fue mala idea, aquí vamos a hacer adentro de esto. Y dentro es el fosfato. ¿Ya? Intracelular. Porque ¿cómo está este en el plasma?
sulfato, monobásico o bibásico. ¿Sí? Ya. Ya, otras bases. Carbonato. Carbonato. ¿Cierto? ¿Cómo se escribe carbonato? Calcio. No sé qué proviene de los huesos. Carbonato. ¿Cómo se escribe el carbonato? ¿CA? ¿CA? O 3. Bien. Entonces, este es de intracelular, en los huesos principalmente. ¿Ya? Ya. Ahora, esto es el equilibrio. Este es el equilibrio. Este es el que se encarga de mantener el equilibrio. Si tú tienes cualquier desequilibrio, ¿cierto? Estos se contraponen y mantienen el equilibrio. ¿Ya? Ahora, los sistemas que regulan, tenemos el sistema respiratorio y el sistema urinario. ¿Ya? Porque estos son los sistemas intra y extracelulares. ¿Sí? La adición de ácido, la adición de base. ¿Sí? Y el sistema respiratorio. El sistema respiratorio lo que puede hacer, ¿cierto?, es eliminar CO2. ¿Cierto? Aumentando la ventilación. Aumenta la eliminación de CO2. Y disminuyendo la ventilación, aumenta la concentración de CO2. Ahí, vamos a ver. Ahí va. ¿Ya? Y el riñón, ya hemos hablado hasta el cansancio, entonces lo que hace es regular la excreción neta de ácidos, aumentarla o disminuirla. ¿Ya? La excreción neta de ácidos, ¿qué era? ¿Qué era eso? Gracias. ¿Qué era eso? ¿Ah? Claro, la relación que existe entre la pérdida de hidrogeniones por parte del riñón y la reabsorción de bicarbonato. Eso es lo que hace. Se llama excreción neta de ácido. ¿Ya? Entonces, nosotros vimos que el riñón puede eliminar más hidrogeniones. ¿Sí? Porque es capaz de filtrar más componentes que son aceptores de protones, como el fosfato bibásico, el amoníaco, que viene incluso al metabolismo en el riñón, se produce, se neutraliza y se convierte en amonio. ¿Cuál otro elemento? Los sulfatos. ¿Sí? El OOH que todos se olvidan. ¿Cómo se llama ese? El OOH. El hidroxilo, ¿cierto? Que son aceptores de protones. ¿Ya? Y tenía hartos elementos, ¿cierto? El riñón para, bueno, cada vez que elimina un hidrógeno reabsorbe un bicarbonato. Eso lo tenemos claro. Pero también cada vez que metaboliza la glutamina o la glicina, ¿cierto? Reutiliza los bicarbonatos. ¿Ya? También en el riñón se eliminan ácidos menores que también regulan el balance de ácido básico, como el ácido úrico, ¿cierto? El ácido biliares, que son ácidos menores, el ácido fosfórico, que son menores, pero son ácidos finalmente. Ahí el riñón puede eliminar. Entonces, el regulador final de todo esto es el riñón. ¿Y por qué? Porque puede cambiar el pH de la orina. La orina puede cambiar de 4 a 8 su pH. Y usted también lo puede cambiar farmacológicamente. Y eso le va a servir. Porque, por ejemplo, ustedes pueden hacer una infusión de suero enriquecida en bicarbonato y están haciendo que la orina sea más básica. Y eso te ayuda a eliminar ácidos. Las personas se intoxican con ácidos. Los fármacos son todos ácidos o bases. Entonces, una persona que se quiere autolizar con antidepresivos, por ejemplo, son casi todos ácidos. Tú alcalinizas la orina y ayuda a eliminar los ácidos. ¿Por qué? ¿Por qué si yo alcalinizo la orina ayuda a eliminar ácidos? Autorizar. Suicidio. Se disocia.
Mira, Por los VAPs. por eso. Entonces, tú tienes una sustancia ácida en un medio básico, Se disocia. entonces una molécula con carga le cuesta más ser reabsorbida, entonces se elimina más fácilmente. Y una sustancia también, y al revés, para la sustancia básica en un medio ácido también se disocia. Eso es fundamental. Eso tienen que acordarse de química. Eso condiciona, por ejemplo, dónde se absorben los fármacos por el baño. Los ácidos se absorben en el estómago y las bases se absorben en el intestino. Porque las bases no se pueden absorber en el intestino, porque se disocian, entonces no se absorben. ¿Ya? Y esa cosa química que le enseñan a ustedes primero, que es tan básica, es súper importante. ¿Ya? Y tú puedes salvar la vida de una persona con eso. Porque hay soluciones acidificantes de la sangre y de la orina y soluciones alcalinizantes de la sangre y de la orina. Son por la vía endovenosa. ¿Ya? Ya. Esto es el que se utiliza el cloruro de amonio y el bicarbonato sódico. A ver, técnica. Ya, entonces, los trastornos ácido-básicos, ¿cierto?, son de origen respiratorios o metabólicos, porque finalmente nosotros nos regimos por esto. ¿Sí? Y cuando los trastornos ácido-básicos regulan el bicarbonato, son de origen metabólico. ¿Ya? Y ahí, cuando nosotros miramos el bicarbonato, ¿cuál es la concentración de bicarbonato plasmática normal? 24. Ya. Esa es la concentración de bicarbonato plasmático. ¿Ya? Ahora, ¿en qué condiciones se puede dar una pérdida de bicarbonato? Diarrea. ¿Por qué? Porque el líquido intestinal tiene abundante bicarbonato. Vamos a ver nosotros que la secreción pancreática, la secreción intestinal, todos los líquidos intestinales son abundantes en bicarbonato. ¿Por qué? Porque tienen que neutralizar el ácido que viene del estómago. Entonces es un mecanismo protector del intestino tener una capa de fluido básico, rico en bicarbonato. ¿Ya? Entonces en una diarrea se puede perder bicarbonato. En una falla renal se puede afectar la reabsorción del bicarbonato. Y eso afectar el ácido base. Si hay una falla en esta ¿Cómo? capa de bicarbonato que tiene que ser una Se perfora, se produce úlcera. Una falla renal puede afectar el bicarbonato. ¿Ya? Y eso va a generar un déficit de bicarbonato. ¿Ya? La otra situación en que el bicarbonato puede disminuir es que se esté comportando como un buffer para uno de esos compuestos. ¿Ya? Entonces, ahí tú tienes que ver, ¿cierto?, si el exceso o el déficit es de origen metabólico, ¿sí? Y tratar de asociar esto a la causa. ¿Ya? Ya. ¿Y exceso de bicarbonato cuándo se puede producir? Ahí se produce una acidosis, ¿cierto? Pero ahí porque en el vómito hay pérdida de protones. ¿Sí? Y ahí se produce una alcalosis, porque hay pérdida de protones. Entonces se pierde la relación bases hidrogeniones. ¿Ya? En otra situación que pueda generar un aumento del bicarbonato. hiperpotasemia. ¿Por qué la hiperpotasemia? La hipercalemia. ¿Por qué? ¿Cómo relaciono si estoy excretando más potasio? No, hiperpotasio sería que no tengo más potasio. Hipercalemia significa que no estás perdiendo potasio, tienes más potasio en la sangre. Y la diarrea se pide. O la alcalosis metabólica que se origina después de comer. Ahí tiene una alcalosis. Por ¿Cómo se siente usted después de comer? causa. ¿Cierto? Si comió mucho, sueño, ¿sí? Mega aturdido, ¿sí? Porque cada vez que
cada vez que tu estómago secreta un cloruro, pasa a la sangre un bicarbonato. Porque las células del estómago tienen una proteína que intercambia cloruro por bicarbonato. Entonces, ¿por qué? Porque la célula del estómago, vamos a buscarla acá, pero eso es para adelante, ¿cierto? Pero tiene que secretar cloruro y tiene que secretar hidrógeno, ¿cierto? Para poder formar el ácido clorhídrico. ¿Sí? Pero aquí en este lado, ¿cierto? En la membrana vasolateral, la célula intestinal intercambia este cloruro con un bicarbonato. Entonces tú cada vez que produces más ácido clorhídrico, produces más bicarbonato hacia la sangre. Eso produce una alcalosis metabólica que aumenta transitoriamente después de comer los niveles de base en la sangre. Y eso produce el sueño, el aletargamiento y todo eso. Y si uno no mastica poco los alimentos, si come comida pesada, si, más aún. ¿Sí? Más complicado. Profe, entonces entre la hipercalemia, ¿qué? ¿Alcalosis o acidosis? En la hipercalemia, yo estoy esperando que usted me lo diga porque a mí no se me va a ocurrir. Es que en la salida de la cápsula decía que la hipercalemia producía alcalosis. ¿Ya? ¿Pero por qué? No sé, Es que tendría que ver con el tema de que estaría trabajando mal la bomba sodio-potasio con respecto a que está teniendo una... Pero saquemos la vuelta a eso. ¿Por qué el exceso de potasio puede producir una alcalosis? Porque yo diría que sería una acidosis, ¿no? Porque hay más cargas positivas. Pero decía que era una alcalosis, ¿cierto? Sí. Entonces hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de... ¿No será que está asociada a falla renal? no sé, que era una tabla de un libro. Decía, hipercalemia. ¿Ahí está? Ah, es el Fox. CO2 normal, hidrato alto. Ah, ya. El aumento del potasio plasmático, ¿cierto? En este caso lo asocian aumento de potasio sobre 5 miliequivalentes por litro. Ya lo están asociando a una acidosis metabólica. Eso están haciendo. Entonces, ahí el mecanismo compensatorio eleva el bicarbonato, ¿cierto? ¿O no? Alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. Ya, entonces, a una alcalosis metabólica. Sería un exceso de bicarbonato, entonces. Pero ¿y por qué si hay más potasio hay alcalosis? Claro, tenemos que entenderlo. Ayúdenme usted. Según yo Cierto, sería todo es lógico, así que porque- aquí se dan cuenta que es lógico, porque yo no tenía idea. Entonces, aquí se dan cuenta que es lógico y uno le puede sacar la lógica a todo. Y vamos con la membrana apical y la... Porque la alcalosis metabólica, ¿cierto? Exceso de potasio. ¿Sí? Ya, ¿eso qué va a pasar con el anión GAP? Si hay más potasio. Aumenta. Aumenta el anión GAP. Hay más potasio, más sodio versus... Tengo un momento. Cloro y bicarbonato. Claro. ¿Pero por qué produce alcalosis? Aumento de carbonato. Por lo siguiente. Porque lo que va a intentar hacer tu organismo, ¿cierto? Para compensar esto, es secretar cloruro. Y cuando secreta cloruro lo intercambia con bicarbonato. Entonces convierte más CO2 en bicarbonato para intentar compensar este anión GAP que está alterado. Por eso que es importante calcular el anión GAP, porque ahí tú puedes describir los trastornos ácido básicos de origen iónico. Que a veces tú puedes tener un trastorno ácido básico provocado por exceso de sodio, por exceso de potasio, por déficit de cloruro o por déficit de bicarbonato, que siempre pasa. ¿Ya? Entonces, este intercambiador de
cloruro bicarbonato, ¿cierto? Funciona en los dos sentidos también. ¿Ya? Entonces lo que está haciendo tu cuerpo es tratando de intercambiar, ¿cierto? Para compensar. Y por eso produce una alcalosis, para neutralizar la acidosis provocada por la hipercalemia. Un sistema de transporte. Entonces, Y el riñón igual va a hacer lo mismo, el riñón va a reabsorber más bicarbonato para tratar de compensar. Acuérdense ustedes que hay un esquema ahí de la eliminación renal del potasio, que si está el potasio aumentado, nuestro sistema lo intercambia con bicarbonato para tratar de compensar, y eso produce la hipercalemia. ¿Ya? Yo no tenía idea, pero tiene una lógica. pero la hipercalemia va a una acidosis. Sí, la hipercalemia produce alcalosis. ¿Por qué? Porque tu sistema va a intentar Trata de compensar. aumentar la concentración de bicarbonato para neutralizar los protones. Pero los protones técnicamente estarían en una acidosis si hay un aumento de ellos. Claro. Pero acá sería como por compensación. Pero es que este otro protón, el protón potasio. Y el protón potasio no es como el hidrogenio, que tú, si ustedes ven la diferencia de hidrogeniones de los 16 nanomoles a los 160 nanomoles en 1 de pH. ¿Ya? El potasio tiene otro aporte al balance ácido-base. ¿La cloro es a nivel de somatal? No, ese intercambio de cloruro bicarbonato ocurre en todo el sistema, hasta los eritrocitos. El CO2 tú lo transportas como bicarbonato en la sangre, porque los eritrocitos lo puedes convertir en el CO2 en bicarbonato y agua. ¿Ya? ¿Entendieron eso? Ya. Listo, salimos del... Ya. Vamos a empezar con la acidosis. Ya, entonces, acidosis. La acidosis puede ser siempre una disminución del pH de 7.35 hacia abajo, ¿cierto? Sí. Hasta 6,8. ¿Ya? Esto tú lo vas a medir los parámetros, ¿sí? Y a través de los gases arteriales te va a dar la PCO2, la PO2 y bueno, el bicarbonato plasmático, ¿ya? Y el exceso de base, el base bajo. ¿Ya? Entonces mira, en una acidosis el pH ¿cómo va a estar? Disminuido. ¿Sí? Va a depender la causa primaria si es uno de estos lo que está alterado. ¿Ya? Entonces, cuando son de origen respiratorio, normalmente tú vas a tener aumentado el CO2. ¿Ya? Y cuando son de origen metabólico, disminuir el bicarbonato. ¿Ya? Ahora, la PO2 está ahí, pero se va a afectar el transporte del oxígeno. Porque la hemoglobina, ahora tú que funciona a un pH determinado. ¿Ya? No se duerma la camarógrafa. ¿Ya? Y este va a estar en menos. Mayor a menos 4, ¿cierto? Porque o va a estar neutralizando, ¿cierto? O va a ser la causa primaria, la pérdida de bicarbonato. Recuerda que el bicarbonato puede estar disminuido porque está neutralizando o porque es la pérdida primaria. ¿Sí? Ya. Por eso que tú calculas el bicarbonato estándar. ¿Para qué calculamos el bicarbonato estándar? ¿No? No sé. Para determinar si hay exceso o pérdidas de bicarbonato de origen metabólico. ¿Para eso? Ya. Bueno, ya, la acidosis respiratoria, ¿por qué es provocada? Una falla en la ventilación. ¿Ya? Causa edema pulmonar, neumonitis, un ambiente pobre en oxígeno, ¿sí? Una hipoventilación farmacológica provocada por fármacos depresores del sistema nervioso central,
consumo desmedido de alcohol, deprime el centro respiratorio y así. Todo lo que produce como ventilación. ¿Ya? Y eso te lleva, ¿cierto?, a un aumento del CO2, el CO2 mayor. 40. Ah, no. No había harto una crisis de ansiedad, soy que es al revés. Y me había con la calosis porque estoy congelado. Sobre 45 litros de mercurio. ¿Ya? ¿Cómo responde el sistema respiratorio frente a eso? Hiperventilación. Hiperventilando. Y si el sistema respiratorio es la causa primaria, ¿cómo va a responder? Aumenta el bicarbonato. Te pierde. Y mira, una respiración agitada y dificultosa. Si el sistema respiratorio es la causa primaria, va a intentar compensar, pero va a tener una disnea respiratoria. ¿Ya? Ya. El bicarbonato, ¿cierto? ¿Por qué puede estar disminuido el bicarbonato? Y aquí tenemos dos situaciones. El bicarbonato puede estar actuando como un buffer, ¿ya? O puede haber pérdida. Ya, las pérdidas comunes son diarrea. ¿Ya? Son pérdidas comunes. Y cuando actúa como buffer, ¿cierto? En la acidosis láctica, en la cetoacidosis, ¿cierto? Cuando se comporta como un buffer. Pero esa es la causa primaria, la disminución del bicarbonato. En ambas son disminución del bicarbonato. ¿Ya? Ya. ¿Cómo puedes compensar todo esto? Aumentando la excreción neta. Vas a eliminar más ácidos y vas a absorber más bicarbonato. ¿Ya? Ya. Y eso es el sistema ácido-base. Ese es el sentido en general, porque ahora vamos a ver otros ejemplos, pero vamos a ir dando vueltas lo mismo siempre. Es que no entiendo por qué bajaría el bicarbonato como respuesta a una acidosis láctica. Porque está neutralizando. Pero tendría que disminuir o aumentar. Porque el ácido láctico va a estar en la sangre como lactato. Porque está en un medio básico que es la sangre. Entonces tú vas a tener lactato y hidrogeniones. ¿Y qué va a hacer el bicarbonato? Neutralizar los hidrogeniones. Para disminuir. Formando ácido carbónico, y el ácido carbónico se disocia en CO2 y agua, y el CO2 lo eliminamos por la respiración. Y por eso el bicarbonato empieza a desaparecer, porque lo empezamos a utilizar en definitiva. ¿Ya? No se olviden que estos van a estar en la sangre disociados, porque el pH de la sangre es 7 puntos. Ese es un pH base. ¿Ya? Bien, bien. No, el pH sanguíneo. Profe, cuando el pH urinario se ve afectado, llegando por ejemplo hasta 4, el pH sistémico se vería afectado en gran medida. ¿En nada? Cuando el pH urinario cambia, Sí. no, pues está cambiando para regular el pH Sistémico. sistémico. Porque llega hasta 4. Acidosis tubular. Pero eso no venía una acidosis. No. O sea, va a dañar el riñón. Y el riñón te va a generar un trastorno básico. Porque el riñón, si no funciona el riñón, no puede eliminar No sucede al mismo tiempo, sino que sucede después, en secuencia. como consecuencia. ¿Ya? Ya. Y entonces, ustedes tenían un par de ejercicios, ¿cierto? Y unos ejercicios ahí que son bien interesantes. Porque eso, en definitiva, cuando uno ve esto, yo no me voy a ver hacer ningún cálculo, ¿ah? Esto es interpretar. Entonces tú tienes una situación clínica de un paciente con una hipoventilación y que tiene una PCO2, tiene un pH de 7,2 y una PCO2 de 53, un bicarbonato de 18 y un
exceso de base de menos 6. ¿Ya? ¿Qué tiene? Es una acidosis. Una acidosis. Una acidosis. Tenemos que explicarnos. Ya, y ahora es metabólico o respiratorio. Calculando el bicarbonato estándar. ¿Y cómo calcular el bicarbonato estándar? No, se salía. ¿Ah? Estás despejando la fórmula, nada más, pero no lo vas a calcular tú. Si esto lo hace una app. Pero lo prueba. Él lo prueba. En la prueba yo se lo puedo dar. No, yo de esas cosas no. ¿Ah? Ah, como los chiquillos genéticos haciendo el ejercicio de los porotos, y le dije, pasó un Excel donde te hace el ejercicio de los porotos solo. ¿No? Estela está aprendiendo el tiempo así hoy día en el siglo XXI. ¿Sí? Y hay cosas que hay que optimizar. Ya, entonces mira, busquen una calculadora de bicarbonato estándar online. Pero ahí el Oye, ese sí. está alterado el bicarbonato. No sabemos. Por eso tenemos que calcular el bicarbonato estándar. Pero tú tienes el exceso de base, bien. ¿Y tú con el exceso de base qué me puedes decir? Que está disminuyendo, se está eliminando el carbonato, está disminuyendo. Hay una pérdida de bicarbonato de origen metabólico. ¿Cuánto pesa? ¿Sí? Se está uniendo los ácidos nítricos. Sí, pues se está tratando de neutralizar el CO2. Profe, ¿puede explicar eso? El menos 6. Que todavía no estamos haciendo. Hay un déficit de bases. Pero cuando. Ah, y si fuera más 6 es porque hay Un muchas exceso de bases. bases. Sí. Pero todavía está dentro del rango, ¿no? No era como 2, ¿no? 3 o 2, y algo, ¿no? Más menos 3. ¿Sí? 0 más menos 3. Entonces está. Hay menos bases. Hay un déficit de bases. Ya. Ya, pero esto es lo que, aquí con estos datos tú puedes decir si es una acidosis, muchos van a decir que una acidosis respiratoria, y están en lo correcto. Pero yo le puedo preguntar si es aguda o crónica. Eso hay que ser. Ah, ya, Eso es con el gráfico, ¿no? Sí, es con el cigarro. Para eso te sirve el bicarbonato estándar. ¿Ya? Entonces tú puedes determinar si esta acidosis, ¿cierto?, es respiratoria aguda o crónica. Es respiratoria. ¿Y por qué? Pero el bicarbonato igual está disminuido. En la prueba nos va a poner el diagrama de ¿Sí? Pero si el bicarbonato igual está disminuido, ¿no puede ser también metabólico? Puede ser metabólica, pero por eso hay que primero calculemos el bicarbonato estándar. 7,8 pH. No, el bicarbonato estándar. Ah, ya. Necesita ahí el Que no encuentro la aplicación. La cuestión de. Hay una app de la Universidad de Cornell que es para hacer cálculos médicos. De ahí se la pueden enviar por el grupo de WhatsApp. Entonces están las dos bajas. Es que el de. Por ejemplo, Están las dos bajas, yo no puedo saber. Tengo que hacer la pasada. Cálculo del bicarbonato estándar online. Yo creo que es metabólico. Por la base. Yo necesito volver a ver la clase y aparece ahí la fórmula. Es lo mismo. ¿Cómo estoy vivo? Profe, pero si el bicarbonato estuviera alto, entonces sí o sí ahí sería respiratorio. Porque lo busca de mí. No, no, fijando esos cálculos es para saber el pH nomás. Y acá si da como publicidad. Profe, ¿Ah? si el bicarbonato estuviera elevado y el CO2 se mantuviera en 53, ¿ahí sí o sí sería respiratorio? ¿Y si el bicarbonato sería como por compensación? Ya.
¿Cuánto les dio? ¿Cuánto es la aplicación? ¿Cómo se llama la aplicación? Corner Shop. ¿Ah? No, que no me sé. Me parece Síntesis, med.u de Chile. síntesis. ¿Sí? Los Medici, weón. Los estudiantes de la Universidad de Chile hicieron una página web que se llama Medici. ¿Cómo los medios? ¿Por qué no se preguntó? Estoy mirando a la vida. Bienvenida. Ellos se van a cambiar después, pero ya, pues díganme eso. Pero entonces, no estoy entendiendo. Ahí, ¿Por qué sirve? voy a esperar. Creo que esto merece un debido corte comercial. Tire el anuncio. Pero para esto necesito como acceso. Konnichiwa. No les sirve esa página porque les cobran a los que no son. Compro la app solo si... Yo ya no lo puedo. La voz debería ser mucho mejor que lo hace. Oye, Jota, vamos a ir a comer. Ya, pues ahí está. El bicarbonato medido, ¿cuánto es? 18. El deseado, ¿cuánto es? 24. Ay, ¿Qué más ese bicarbonato? 229 miligramos. no, yo lo tengo. Pero le podemos ir a dar comida al próximo. A ver, ¿tú y yo? Vamos. O vamos a un lugar donde podemos llevar el carro. Ya, pero mira, Profit. es sencillo porque el bicarbonato estándar es más importante entender el principio. Entonces, el bicarbonato estándar es 24, ¿cierto? Eso es 24. Si es menos que esto, significa que hay un déficit metabólico. Y si hay aumento de esto, ¿cierto? Es decir que hay un aumento metabólico. ¿Sí? Por diarrea o por consumo de bicarbonato. ¿Sí? ¿Ya? Y si se mantiene en 24, Está bien. Respiratorio. es respiratorio. Ya, pero profe, ¿cómo calculamos eso? No, si no lo vas a tener que calcular. El profe lo va a dar. ¿Y en la prueba? El Tienes que profe lo va despejar a la dar. fórmula, nada más. Mira, Con la Stata. fórmula es así. Ayúdame, la fórmula, ¿cómo es? Espera. 6,1 logaritmo, eso, ¿no? Ya, Pero si 6,1 eso hice antes. logaritmo de la... Con base bien. Base bien, el logaritmo. Era bicarbonato abajo y arriba el pH, el CO2. Y yo soy un, soy como un mono, ¿sabes? No, Entonces lo que tienes que hacer es esto, pues reemplazar el pH aquí, reemplaza el CO2 y calcula, sí, será... ¿En serio? Y si le multiplicas 0.03. Según yo, bicarbonato Ya, y aquí tú reemplazas el CO2, ya, y ahí calcula. Profe, el 6,1 no salió. Súper fácil. De la fórmula. Ah, es el Reemplaza. Es que le pones la calculadora y la de vuelta. Imagínate para mí. el logaritmo. Ya, pero no importa porque usted nos va a dar el... No, el bicarbonato estándar tú lo calculas. ¿Para qué quiero saber esto? A ver, ¿Y nos va a dar? ¿Nos va a dar todo para ver? no, pues tienes que despejar la fórmula y usar el CO2 que tienes. Para que te dé... Yo creo que pasa. Porque si no te va a dar lo mismo. ¿Ya? Una visión. Porque está compensado o no compensado. Agudo nunca está compensado. Si esto fuese crónico, ¿cómo estaría esto? Alto. Igual porque se intentaría regular, ¿o no? Claro.
Y este estaría... Porque sería compensatorio. Claro. Por eso que el bicarbonato estándar te sirve para calcular, porque tú a veces tienes el pH normal, el CO2 por las nubes, pero es porque está compensando el bicarbonato. Algunos productos crónicos que No compensa. Vamos a ver, es que algunos no están entendiendo, así que es mucho ruido. Vamos a ver. Si está compensado es crónico. No está compensado. Entonces, hay que mirar el pH. Entonces tú puedes tener un pH de 7.45, normal, pero el CO2 por las nubes, en una enfermedad respiratoria crónica. ¿Ya? ¿Y quién va a estar manteniendo eso entonces? El bicarbonato. Tú vas a tener el bicarbonato plasmático también elevado. ¿Pero por qué? Porque tu riñón está produciendo y absorbiendo más bicarbonato. O sea, ahí sería agudo. Este sería agudo. ¿Agudo? No está compensado. Si fuera Si crónico, estuviese debería ser así el rango y esto normal. estuviese Ah, así, pues eso ahí es sí. crónico. ¿Ya? El rango lo estoy Eso sería crónico. Sí, porque se estaría como A ver, ¿cuál sería compensando crónico? a la El que larga. compensa es crónico. El que no compensa Si eso es Jay. 7,4. A ver, lo negro es 7,4, lo normal es compensado, es crónico. Lo rojo, que es el caso que vimos, es agudo agudo. porque no está siendo compensado, está ácido. Por eso es agudo. Pero cuando llega Y además el bicarbonato no está. Crónico es más largo, entonces durante ese tiempo trata de compensar. Pero por eso pasa una capa de cronicidad, entonces tiene que compensar si no está muerto. Algo así. Es que compensado tendría que equivaler a pH normal. Ya. Profe, los casos que ¿Siente los cesaran de un llevo a otro? recién circunstancia. El diagnóstico a veces no lo tenía el O sea, el negro es crónico. Yes. Y el rojo, realmente agudo. frías y tomar decisiones. La cámara está evidenciando todo. Tomar decisiones Ellos, apresuradas. los espectadores están entendiendo por qué. Está haciendo. Sería ahora la cosa. Ya. ¿Entendieron? Sí. Ya. Entonces ahora hay que aplicar el diagrama, ¿cierto? Este diagrama que unir los puntos. ¿Ya? El diagrama, solo les voy a enseñar, no el diagrama, pero no lo vamos a mirar. Sí, ¿cómo son ese diagrama? Sí, Yo me lo voy a dar. sí. Va en una hoja aparte el diagrama. El anexo. Yo me voy a tatuar. Me voy a tatuar el diagrama. Esto es como el triángulo del electrocardiograma. Chiquillo vivo. Yo creo que van a Listo. Entonces, tú el 0, ¿cierto? Está un pH de 7.4. ¿Ya? A una concentración de CO2 de 40 y a un bicarbonato de 24. Entonces, lo que te dan a ti son los diferentes valores, ¿no? Piensa en el anterior, tenía 7.2 por aquí. Tenía bicarbonato de CO2. 53. ¿Sí? Las bases estaban en un valor Menos y el menos está para allá o para acá. El menos está abajo. Para allá. Abajo. Abajo. ¿Sí? Eso estaba por aquí. ¿Ah? Pero si era pH 7.2 sería al otro lado. Sí, porque el pH para allá es básico. Y Si miran el diagrama, ¿qué trastorno ácido básico hay ahí? sería agudo. Sería agudo. Déficit agudo, De base agudo. de base agudo. ¿Ya? ¡Tarán! El diagrama te da números. Por este en cambio el crónico está. Listo. Check, ácido básico. Profe, pero ya, pues de nuevo, ¿qué Exacto, es exceso. ¿Qué nos tiene? Exceso iba a ser. Pero no te confundas. sí no mandaría? Dígame, ¿qué no entiendo? El diagrama. Ya mira, el diagrama tú, los valores constantes tú los tienes de los valores de clase anterior. Sí. Entonces, a ti te van a, nosotros estamos en el pH.
¿cierto? El examen está en el pH. ¿Ya? Si el pH es 7.2, el 7.2 está aquí, ¿cierto? Por aquí. ¿Ya? El bicarbonato, ¿cierto? Te lo va a dar en mil equivalentes, ¿cierto? Son 18 mil equivalentes por litro. ¿Ya? Entonces el bicarbonato lo tenemos acá. ¿Ya? Y lo voy a poner por aquí. ¿Sí? Y el exceso de bases, que era menos 6, tú lo vas a tener por aquí. Entonces lo que tú haces es contar los puntos, ¿no? Ah, porque al final era metabólico. Claro, y ahí y la congruencia de todos los puntos es. ¿Y el CO2? Y el CO2 estaba elevado. Eso no es metabólico, pero respiratorio. El déficit de bases. Ah, ya. Profe, viene Esa es el área donde están los déficits de bases. Y esas áreas están en el diagrama, entonces no te las tienes que aprender. ¿Ya? Yo creo que lo más, si me preguntan a mí, que tengo el historial de todo esto, lo que más les complica siempre es diferenciar los trastornos ácido básicos con el bicarbonato estándar. Así que presten atención a eso porque eso es lo que más les cuesta siempre. Yo les pongo el pH es tanto, el CO2 es tanto, la concentración de bicarbonato estándar es tanto, de bicarbonato es tanto y el bicarbonato estándar es el valor. Y ahí tú tienes que determinar si es ácido básico respiratorio o metabólico. Profe, ¿y si hacemos un ejemplo? Porque a veces puede tener en los ejercicios que tiene, claro, podemos hacer un ejemplo. El ejercicio, por ejemplo, el ejercicio 1 que sale. Dice un paciente con cardiopatía que consumió fármacos depresores del sistema nervioso. Entonces, mira, cardiopatía y hipoperfusión. ¿Sí? Acidosis. ¿Sí? O puede provocar también, ¿cierto?, una falla en el intercambio gaseoso. ¿Sí? Sí. Y el depresor del sistema nervioso produce depresión de la respiración. Entonces tú no sabes si es una acidosis láctica o es una acidosis respiratoria. Y ahí calcula el bicarbonato estándar y te da como resultado que es una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque el bicarbonato estándar está dentro del rango normal. Listo. ¿Qué voy a hacer? Estándar. Profe, el estándar entre quién me los vas. Tengo otras formas de hacerla sentir complicada la prueba. ¿Entre qué número está? Puede ser 24. Múltiples. Más que el bicarbonato estándar y esto que resultan ser, estos ejercicios resultan ser siempre sencillos. ¿Ya? ¿Está bien? O sea, ¿cuál? Más o menos 2. Ah, más o menos. Siempre el bicarbonato estándar es más o menos 2. Entre Entonces cuando es 22, 21, 26 puede ser. ¿ya? 22, 26. Pero nunca está así como en 1. Siempre está pasadito. ¿Sí? Ya, tranquilo,